Entonces, hoy vamos a ver ha sido la evolución de los 5 reinos de la naturaleza que hemos podido evidenciar a lo largo del tiempo. Ya sabemos que deben haber 4 características para que esos individuos sean capaces de agruparse en esos reinos y no los podemos agrupar porque sí. Quizás a nosotros nos habían dicho, bueno, que existían 5 reinos de la naturaleza, pero no sabíamos con ciencia cierta cuáles eran las características para que se hubieran clasificado como tal. Entonces, existen 4 criterios de clasificación para poder ubicar un individuo en esos reinos que son. El primero, la organización celular. Entonces, la organización celular obedece básicamente a un principio y es si el individuo está formado por una sola célula o por más grupos de células. Entonces, cuando está formado por una sola célula, esa célula es capaz de realizar todas las funciones vitales que él necesita y se llaman organismos unicelulares. Y cuando están formados por 2 o más células, se llaman organismos pluricelulares. Generalmente, los organismos unicelulares vienen siendo los individuos del reino Monera, que vienen siendo las bacterias, y los protozoos, que vienen siendo animales microscópicos de vida acuática, y las algas, pero no todos los protozoos y las algas son unicelulares, también pueden presentar que sean pluricelulares. El segundo criterio es el tipo de células que presenta. Entonces, si el organismo presenta células eucariotas o procariotas. Entonces, sabemos que una célula procariota no posee un núcleo definido como tal. Es decir, no hay quien organice la función que vienen realizando los organelos celulares, mientras que una célula eucariota tiene un núcleo definido que es quien realiza las funciones vitales. El tercer criterio que se utilizó fue el tipo de alimentación del individuo. Si es autótrofo, es decir, que fabrica su propio alimento, como el caso de las plantas, que son los únicos individuos que cumplen con esa condición, o es heterótrofa, como en nuestro caso, que nosotros también tenemos que consumir el alimento de otra fuente. Y el cuarto criterio de clasificación fue la presencia de tejidos. Si el individuo presenta tejidos propios o no. Entonces, tejidos, ¿qué viene siendo? Viene siendo la agrupación de unas células que realizan una determinada función. Entonces, tenemos 2 clases de tejidos acá en la imagen. Primero es el tejido del tallo. Entonces, el tejido del tallo, recordemos, biología de grado séptimo, que está formado básicamente por 2 tejidos que son el tejido meristemático y los tejidos conductores. Entonces, el tejido meristemático, ¿qué le permite a la planta? Crecer hacia arriba y crecer hacia los lados. Los meristemos vienen siendo los hijitos de la planta, el que la abuelita quita y dice, regáleme un hijito de esta matica para sembrar. Esos se llaman meristemos y son los encargados del crecimiento hacia arriba y hacia los lados. Y tenemos una muestra del tejido adiposo, que ya sabemos que el tejido adiposo básicamente lo que hace, uno, es protegernos, actuar como un amortiguador. En caso de que no consumamos ningún alimento, pues tomamos de las grasas para podernos alimentar y digamos que aporta cierta cantidad de calor a nuestro cuerpo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Entonces, de aquí es donde se derivan estos 5, creo que habíamos quedado acá en este cuadro. De estos criterios es que se derivan los 5 reinos de la naturaleza. Monera, protista o protoctista, que inicialmente estos eran los primeros nombres, hongos o fungi, vegetal o metafitas y animal o metazoos. Entonces,
¿cuáles organismos encontramos? En primer lugar, encontramos las bacterias, entre otros. El tipo de célula que tienen es un tipo de célula procariota, es decir, una célula que no tiene un núcleo. Son organismos unicelulares que van a tener una sola célula que realice sus funciones, y aquí incluye organismos autótrofos y heterótrofos. Los protistas vienen siendo los protozoos y las algas. Incluye que tengan células eucariotas, es decir, que ya tienen un núcleo definido, pueden ser seres unicelulares o pluricelulares, incluye organismos autótrofos y heterótrofos. Es decir, que los únicos animales que van a producir, o organismos que van a producir su propio alimento, son los vegetales, algunos protistas y algunos mónidas. El reino fungi y el reino animal no fabrican su propio alimento. Viene el reino fungi o reino de los hongos, que tienen células eucariotas. La mayoría, al igual que las vegetales y los animales, forman sus células tejidos, y esos tejidos forman órganos. ¿Cuál es la particularidad de ellos? Que pueden ser heterótrofos, como los hongos y los animales, y pueden ser autótrofos como las plantas. ¿Ya habíamos hecho ese cuadro? Sí, señora, yo ya lo tengo. Y este sí lo habíamos hecho. Y Sí, señora. sabemos que la persona encargada de realizar esos 5 sistemas de clasificación fue el ecólogo T.H. Whitaker, quien en 1969 creó como tal, o clasificó como tal, los 5 reinos de la naturaleza. Entonces, ¿qué tuvo en cuenta? Que tuviesen un ancestro común. Sale el reino Monera, que viene siendo como el de menor grado de evolución al grado de evolución mayor. Viene el reino protista, y ya el reino de las plantas, el fungi, y el animal los clasificó, o digamos, o la base para clasificarlos fue el tipo de alimentación. Reino plantas a través de la fotosíntesis, es decir, la conversión de energía lumínica en energía química. El reino fungi por absorción. Ellos no fabrican su propio alimento, tienen una especie de raíces, muchas raíces que se llaman hifas, que no son raíces verdaderas, a partir del cual del suelo absorben todos los nutrientes, y el reino animal, que viene siendo por ingestión. ¿Listo? Entonces vamos a escribir como título, creo que esto ya, aquí ya iniciamos, el reino mono. Entonces el reino monera viene siendo el reino de las bacterias, que nosotros conocemos como bacterias. La gran mayoría de los organismos de este reino son bacterias. ¿Cuáles son las cualidades? Son seres muy primitivos, pero son los seres que tienen el mayor grado de reproducción. Una bacteria en una hora puede reproducirse casi 2.000 o 4.000 veces. ¿Qué otra particularidad tienen las bacterias? Que son capaces de reproducirse en ambientes demasiado húmedos. Por eso, nuestro sudor de la ingle, nuestro sudor de los pies y de la axila huele mal, porque una vez se produce, aparte de que tiene un poco de urea, que viene siendo el olor de la orina, también al ser húmedo hace que las bacterias lleguen ahí y colonicen rápidamente. También decimos que son seres unicelulares, es decir, que una bacteria solamente tiene una sola célula. Y otra particularidad de estos individuos es que son procariotas, es decir, no tienen un núcleo definido, pero su grado de evolución es tan fuerte que, a pesar de ser tan pequeñas, es decir, de tener de 1 a 10 micras, ¿cuánto es eso? Es 0,01 milímetro. Imagínense, por eso es que no las alcanzamos a ver. Han desarrollado formas de evolución, como por ejemplo esta.
Ellas tienen una cápsula que viene siendo esta de acá, cápsula o cápside. El grado de evolución de ellas hace que, por ejemplo, antibióticos no puedan atravesarlo. Y por lo tanto hay bacterias que en este momento ya se han especializado en comer carne. Entonces son bacterias que colonizan ciertos organismos o ciertas partes del cuerpo y son capaces de dañarlas o acabar con ellas, se las comen, como esta de acá que se llama el Streptococcus. Los cocos o los estreptococos son característicos de las bacterias carnívoras capaces de comer y atacar los tejidos. Una persona que tenga esta bacteria carnívora en su cuerpo puede perder hasta una parte del cuerpo como tal. Otra característica, por ejemplo, que tienen es este flagelo. Entonces, este flagelo que les permite moverse y colonizar casi todos los ambientes. Y las bacterias básicamente se dividen según su forma en 4 clases que son los cocos, los bacilos, más o menos en el año 1920 fue una de las bacterias más agresivas que existían. ¿Por qué? Porque se llamaba el bacilo de Koch y era el encargado de generar una enfermedad que se llamaba la tuberculosis. La tuberculosis básicamente, ¿qué es lo que hace? La bacteria se encarga de ubicarse en sus alvéolos pulmonares, que son los que facilitan el intercambio de gases, los inflama y pues básicamente los alvéolos inflamados no pueden realizar su función. La persona moría porque básicamente no podía respirar. Tenía una insuficiencia respiratoria o una ira y moría. Los vibrios, que vienen siendo estos que tienen una apariencia de una comita, y los espirilos, que vienen siendo estos de acá. Estos, los bacilos y los espirilos, son las bacterias más frecuentes. Uno, los bacilos que tenemos, por ejemplo, en la garganta, en el tracto respiratorio, en los pulmones, y los espirilos que tenemos básicamente son las bacterias que tenemos como tal en los intestinos gruesos y delgados para favorecer el proceso de la digestión y la eliminación de desechos y en el estómago. Estos cocos, ¿dónde viven? Viven en los piecitos, viven en las axilas y viven básicamente pues también en la zona vaginal en el caso de las mujeres. ¿Por qué allí? Porque es demasiado húmeda. ¿Listo? ¿Ya puedo cambiar? ¿Preguntas hasta acá? ¿O vamos bien? Sí, señora, ya puede cambiar. ¿Listo? No, profe, todavía no, espérate. Un minuto, un minuto. Me dicen que un minuto. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? Yo sí. Bueno. Aquí le mandamos. Bueno,
Entonces, continuamos, por favor. Vienen ya los representantes del reino protista, que en evolución vendrían a ser el segundo reino de la naturaleza. Entonces, los protistas están formados por células eucariotas, es decir, células que ya cuentan con un núcleo definido como tal. Pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. En cuanto a la nutrición, pueden ser autótrofos y heterótrofos. Es decir, unos van a fabricar su propio alimento y otros lo van a tener que consumir. Y se dividen en dos grandes grupos que son los protozoos y las algas. ¿Listo? ¿Qué es un protozoo? Este es el ejemplo de un protozoo que es el más conocido, que se llama el paramesio. ¿Sí? Entonces, y las algas, que nosotros ya sabemos que las algas son organismos de vida acuática que básicamente favorecen la alimentación como tal de los peces. Hijos, mientras ustedes toman nota, yo voy llamando a lista. Álvarez no está. No entiendo qué pasa con Álvarez. Bedoya está en cita médica. Benavides. Aquí, profe. Bernal, por ahí la vi. Bernal, Carol. Señora. Buenos días. Buenos días, Carol. Buenos días. Castañeda, por ahí lo vi. Díaz, ambos. Eslava. Presente. ¿No está Eslava? Presente. Gómez. Jessica no está. Gómez Tibaquirá sí está. Gómez Piña también. Herrera no está. Martínez, Jorgito tampoco está. Montejo Moreno sí está. Naranjo. Presente. Hospitia sí está. Parrado sí está. Prada también. Ramírez no está. Reyes sí está. Ríos sí está. Rojas sí está. Sopo sí está. Torres no está. Y Zulora sí está. Listo. Bueno, hijos, respecto a las notas que es importante que nosotros sepamos. Este es un sistema común y corriente. ¿Qué nos cambia? El espacio. Ejemplo, en el caso, voy a poner un ejemplo. Bedoya el día de hoy no está, ya reportaron, entonces no se le pone la falla. Pero ustedes saben que según el sistema, con el 20% de inasistencias sin justificación pierden las fallas. Puede ser que en plataforma presenten absolutamente todo, pero si siguen fallando sin justificación, con el 20% pierden el año por inasistencia. ¿Listo? Entonces, de ahí la importancia de que sí asistan a las clases, en este momento en el cual ya nos indican que las clases son obligatorias. Entonces, los protozoos son seres unicelulares y heterótrofos, es decir, que toman su alimento de otra fuente. Son mucho más grandes que los móneras, pero aún así vienen siendo microscópicos. Y se dividen básicamente en tres grandes grupos. Ahorita les explico ¿por qué no? En tres grandes grupos que de acuerdo al desplazamiento o a la locomoción que presentan. Entonces, el primero son ciliados. Estos pelitos que ustedes ven acá o estas vellosidades se llaman ciliados. ¿Esos cilios qué hacen? Facilitar el desplazamiento de los animales o de estos microorganismos, los cuales se desplazan por tres razones que son: 1, conseguir alimento; 2, alejarse de los depredadores; y 3, poder conseguir pareja. Los flagelados, estos de acá.
Entonces, tienen un flagelo o tienen una colita que al vibrarla, porque tienen movimiento vibrátil o desplazamiento vibrátil, permiten que se puedan desplazar. Y estos que tienen movimiento ameboide, como este de acá que parece una mancha, como cuando uno escupe saliva. Entonces, esta clase de individuos se llaman ameboides porque se desplazan con algo que se llama los pseudópodos. Estas prolongaciones que ustedes ven acá reciben el nombre de pseudópodos. Pseudo, falso, podos, pies. Es decir, los pseudópodos vendrían a ser falsos pies que tiene este individuo para poderse mover o poderse desplazar. También tenemos otros protozoos, pero sin locomoción, es decir, que ellos no ejercen ningún tipo de desplazamiento para favorecer estas tres actividades que les acabo de mencionar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ya tomaron nota, hijos? No, profe, espérame un momentico, por favor. Listo, vale. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. Ya son las 7:48. ¿Ahora sí ya? Un momentico, profe. Ay, Un perdón. momentito, profe. Tranquilos. Entonces les voy a dejar 2 minuticos más. Hijos, una información importante. Recordemos que hasta el día de ayer tenían plazo para presentar el taller evaluativo número 2. Es decir, que las personas que lo presenten el día de hoy, así les aparezca que tengan 84 o 70, la nota máxima que se les pone, estando perfecto, es 3.8. ¿Listo? Para que ustedes sepan. ¿Que quién definió eso? El Consejo Académico. Bueno, entonces vienen las algas. Entonces, la mayoría de las algas, perdón, son acuáticas. Son autótrofas, es decir, que hacen la fotosíntesis como tal. ¿Y cómo hacen la fotosíntesis? A través de la luz solar que atraviesa el agua. Son seres unicelulares, es decir, que tienen una sola célula y son los que forman el plancton, que el plancton viene siendo de lo que se alimentan los peces. Y pluricelulares, cuando se diferencian, aunque ellas no tienen unos propios tejidos, sí se diferencian de los vegetales. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre un vegetal y una alga? Que las algas no tienen tejidos como tal. ¿Listo? Pero sí son organismos, pueden ser pluricelulares cuando tienen varias células. Se clasifican básicamente según la coloración que presentan en 3 grandes grupos que son las algas verdes, las algas pardas y las algas rojas. ¿Listo? Algas verdes, algas pardas y algas rojas.
Hijos, también es importante que sepan lo siguiente, las demás actividades que ustedes tienen pendientes las pueden ir presentando en este tiempo. ¿Antes de cuándo? Antes del 24 de julio. Ejemplo, la guía 3, la guía 4, el cuestionario 1, 2 y 3 se califica sobre, creo que es sobre la misma nota. Si no estoy mal, aunque si esas entraron en el 50% y ustedes no las tenían, voy a averiguar si se califican sobre 3.8. Lo importante que es que ustedes las puedan presentar, ¿vale? Pero que no se vayan a quedar sin esas notas, porque son muy pocos los compañeros de este salón que no las han presentado. Los demás que vienen haciéndolo muy juiciosos, como en estos días que he recibido información por el interés y todo lo demás, entonces se les va a abonar eso. Pero importante que puedan presentar en los tiempos, porque acuérdense que ya las fechas, las actividades tienen fecha de cierre. ¿Listo? Bueno, venimos con el reino de los hongos, que estos son los únicos hongos que a veces nosotros identificamos como más rápido. Entonces, antiguamente los hongos se pensaban que eran plantas, pero al descubrirse que no hacían fotosíntesis como tal, se creó un nuevo reino para poder incluirlos, que se conoce como el reino de los hongos o el reino fungi. La gran cualidad que tienen los hongos es que necesitan un ambiente húmedo para poder vivir. Por eso tenemos hongos hasta en los pies, porque nuestros pies son húmedos como tal. Entonces necesitan humedad para poder vivir y también para poderse reproducir. ¿Por qué los hongos no pueden ser clasificados en el reino de las plantas? Cuénteme. ¿Por qué qué? No hacen fotosíntesis. Porque no hacen fotosíntesis, es decir, ellos no fabrican su propio alimento, sino que lo que antes lo vimos, Lo descomponen. lo absorben. Absorben su alimento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Entonces, ¿por qué más se caracterizan los hongos? Son seres heterótrofos, al igual que los animales, tienen que alimentarse de materia orgánica. ¿Y de dónde se alimentan de esta materia orgánica? Bueno, de los nutrientes que encuentran en el suelo 1 y de las plantas, por ejemplo, que salen como tal. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué otra característica tienen los hongos? Son seres unicelulares, es decir, están formados por una sola célula o pluricelulares por varias células. Son organismos eucariotas, es decir, sus células no son primitivas, sino que han venido evolucionando para tener un núcleo delimitado por una membrana nuclear y son heterótrofos. Tienen que tomar materia orgánica elaborada por otros seres vivos. ¿Listo, hijos? ¿Preguntas hasta acá? No, señora. ¿Ya Bien. copiaron? Sí, señora. Bien. Señora,